Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 851. Sombra, ¿puedes enseñarme? Después de que apareció Ling Che, una bola de luz azul hielo se condensó en el hombro derecho de Yin Feng, emitiendo una niebla fría azul hielo. Este espíritu elemental de los desastres naturales, creado por el antiguo dios de los desastres naturales, Utos, apareció repentinamente en este momento, obviamente influenciado por la sombra de Elanes. Elanes, tú, rompiste las reglas. La voz de Ling Che era tranquila, tal como era habitual en ella. El pequeño que está a cargo de los desastres naturales. Elana se sorprendió un poco, pero entonces comprendió algo. Una sonrisa despreocupada se dibujó en su rostro santo y puro. Elanas no rompió las reglas. Solo añadí una cláusula adicional al acuerdo original. Este también es el trato preferencial que se le da a Elanas, quien tiene doble autoridad. Además, las reglas y regulaciones son para el beneficio de todos los seres vivos del mundo. Mientras todos nos sintamos cómodos, ¿qué hay de malo en romper las reglas? Elanes solo quiere saber. Sombra, ¿te gusta? Mientras Elanas hablaba, se puso frente a Yin Feng y se acercó cada vez más a él. Su sonrisa cautiva a todos. No le importaba demasiado el elfo de la plaga en el hombro de Yin Feng. Para ella, solo parecía importarle lo que sentía Yin Feng. Yin Feng inmediatamente echó un vistazo a los dos pequeños poderes que había obtenido. El verdadero nombre de la pequeña autoridad se llama Sello Sirviente. Pero esto es solo para jugadores normales. Si un jugador con gran autoridad obtiene una autoridad pequeña, puede eliminar todos los efectos negativos y restricciones del sello de sirviente mientras conserva el efecto de la autoridad pequeña. Autoridad menor de amor extremo. Puedes obligar a cualquier criatura a amarte o adorarte. Mientras este control esté activo, necesitas consumir divinidad continuamente, pero esto aumentará todos los atributos. Autoridad menor de ausencia de deseos. Puedes consumir tu divinidad para borrar uno o más deseos de cualquier criatura y obtener el máximo aumento en todos los atributos. A continuación se presentan algunas notas sobre la introducción de estos dos poderes menores. Por ejemplo, este tipo de autoridad menor no se puede usar contra ningún jugador o criatura que tenga una autoridad menor / autoridad mayor. Por ejemplo, la cantidad de divinidad consumida al liberar poderes pequeños depende de los atributos del objetivo. Cuanto más fuerte sea el objetivo, más divinidad consumirá. Además, hay explicaciones y clasificaciones de los deseos. El deseo de información se refiere al deseo de obtener información, incluido, entre otros, el deseo de ver, oír, oler, etc. El deseo de contacto se refiere al deseo de entrar en contacto con objetos o criaturas externas, incluyendo, entre otros, el deseo de contacto físico, el deseo de comer, el deseo de violencia, etc. Los deseos espirituales se refieren a los deseos espirituales de los seres vivos, como el deseo de fama y fortuna, el deseo de ser recordado para siempre, el deseo de ser envidiado, escandalizado, temido, admirado, etc. Yin Feng pensó, para decirlo simplemente, ¿no es este deseo espiritual simplemente pretender ser genial? Pero es obvio que el alcance del deseo espiritual definitivamente no queda cubierto solo por las dos palabras pretender ser genial. Los tres anteriores son los deseos comunes de la vida normal en el universo. Además de estos tres, hay dos deseos especiales, el deseo de conocimiento y el deseo de supervivencia. Por último, está el deseo anormal, y cualquier tipo de deseo que no pertenece a los 5 tipos anteriores se clasifica en esta categoría. Estos dos poderes menores pueden controlar las emociones o los deseos de otras criaturas para, en última instancia, aumentar todos los atributos. El amor extremo por pequeños poderes consume continuamente energía divina, pero la manipulación emocional del mismo objetivo consume cada vez menos energía divina, porque las emociones también tienen cierto grado de inercia. La autoridad menor sin deseo, por otro lado, es un método de consumo único. Consume más divinidad en poco tiempo, y es un método irreversible e irrecuperable. Esto hizo que Yin Feng se sintiera un poco asustado. Como los seres humanos tienen diversos deseos, si se elimina uno de ellos, ¿puede esa persona seguir llamándose ser humano?
Este método irreversible es un poco horrible. Sin embargo, si se utiliza contra el enemigo, la situación es diferente. En ese momento, Yin Feng no respondió a la pregunta de Elena, ¿te gusta?, sino que preguntó, este pequeño poder de amor extremo, si alguien ya me ama y me admira, me traerá un aumento en todos mis atributos. Elanes sonrió suavemente. Esto no se puede lograr con poca autoridad. Sin embargo, si obtienes la gran autoridad del amor extremo, sí es posible. Tienes que esforzarte más. Yin Feng, Ling Che, ¿puedo tener esta pequeña autoridad? Ling Che sonrió con calma. Por supuesto, Sombra, la gran autoridad que posees eliminará los efectos adversos de cualquier autoridad menor, como la membresía semiobligatoria en el templo del dios antiguo al que pertenece la autoridad menor, etc. Sin embargo, Elena está asociada con el caos. No es recomendable acercarse demasiado a ella ni obtener su gran autoridad demasiado pronto. Después de todo, todos los dioses antiguos primordiales están de acuerdo en que ella es una lunática. ¿Existe tal cosa? Yin Feng escuchó las palabras de Ling Che y pudo notar claramente que había muchas cosas que podía ampliar. Obviamente, todos los dioses antiguos están muertos. Y la sombra de Elena son solo sus pensamientos restantes. Antes de esto, Yin Feng entendió que los dioses antiguos son dioses antiguos y la autoridad es autoridad. Dado que todos los dioses antiguos ya han muerto, ¿tendrá algún impacto el momento y el orden en que Yin Feng obtenga gran poder? Cuando Ling Che obtuvo el poder de los psicodélicos, no hizo ninguna advertencia similar. Parece que los elementos del dios del sueño son algo similares al juicio. Pero esta Elanas está claramente en un bando diferente. Yin Feng pensó para sí mismo. Pero después de escuchar las palabras de Ling Che, Elanas no se enojó. Flotó suavemente frente a Yin Feng y le susurró al oído el susurro del dios antiguo, Sombra, no te preocupes. Obtener la gran autoridad de Elena no te hará daño. Solo te hará más fuerte. Ni Elanas ni ningún otro dios antiguo pueden representar una amenaza para ti, porque para este mundo, Elanas y todos los dioses antiguos están muertos. Es imposible que reaparezcan en este mundo. Quizás Elanes sea realmente una lunática. Pero por ti, Sombra, Elena espera ganar tu favor. Pobre Elanes. Habiendo perdido el poder del amor extremo, no sabe cómo conquistar el amor de alguien. Sombra, ¿puedes enseñarme? Yin Feng dio medio paso atrás con calma. Esta diosa extremadamente amorosa, Elanas, tiene algo de oro divino, pero sus palabras le dieron a Yin Feng algunas pistas. Para este mundo, todos los dioses antiguos están muertos y no es posible que aparezcan en este mundo. Eso significa que los dioses antiguos no están realmente muertos. Ahora están en otro mundo, pero no pueden regresar. Capítulo 852. Me encanta mucho la ganancia de reencarnación de la diosa. De todos modos, Yin Feng pareció darse cuenta de las palabras de Elena. Quizás en el futuro vuelva a encontrarse con esos antiguos dioses muertos. De lo contrario, Elanas no habría dicho nada para que le gustara. Pero también es posible que esta diosa extremadamente amorosa sea en realidad una lunática y esté diciendo tonterías. Está bien, detente. Yin Feng miró a Elanas y vio que estaba a punto de decir algo. Levantó la mano y le bloqueó el paso. Si quieres caerme bien, al menos envíame primero la recompensa del desafío de la reencarnación, ¿de acuerdo? Bueno. Elanas agitó su mano y una luz blanca se condensó en su mano y voló hacia Yin Feng. La pequeña autoridad fue otorgada por Elanas en privado, y definitivamente no tiene nada que ver con la recompensa de la reencarnación. Y dentro de esta luz blanca está la recompensa por el desafío de reencarnación de Yin Feng. Felicitaciones por alcanzar el primer puesto en el desafío de la reencarnación de la diosa del amor. Felicitaciones por obtener el atributo reencarnación. El consumo de divinidad para compensar el orden se reduce en un 90%. Felicitaciones por recibir la oportunidad de heredar una habilidad. Elige una de las siguientes 3 habilidades para aprender. Yin Feng echó un vistazo y descubrió que su puntaje final del desafío de reencarnación, después de ser ponderado por el tiempo del juego, era más de 40 veces mayor que el primer lugar anterior. El gigante dorado de 4 brazos que mató era más de 10.000 veces más difícil, y los puntos solo por esto fueron 5 o 6 veces más altos que el primer lugar anterior. Sumando el peso del tiempo de juego, alcanza directamente una puntuación inimaginable. Ahora, Yin Feng no sabía lo que sentía el obispo alado.
Pero ahora incluso la amada diosa Helena le ha mostrado amabilidad a Yin Feng. ¿A quién le importaría el creyente hombre pájaro? ¿Compensar el consumo de poder divino del orden, reduciéndolo en un 90%? Esta ganancia de reencarnación es un poco aterradora. Cuando Yin Feng vio esto, pensó que era una perversión. Hace poco, lidió con una medusa PNJ de alto nivel. Obviamente, la cantidad de órdenes de la medusa alcanzó un nivel que presionó a Yin Feng. Es obvio que en la Tierra del Orden, hay muchas criaturas similares a las medusas NPC de alto nivel. Hay incluso muchos más potentes que este. Eso significa que si Yin Feng quiere derrotar a esos hombres fuertes, el límite superior de su divinidad es crucial. Pero el nivel de Yin Feng está ahí. Sin mencionar su nivel actual de 50, incluso si asciende al nivel 60 o incluso al 70, aún hay una brecha en atributos de equipo en comparación con esos hombres fuertes de nivel 100. La principal diferencia es que el techo de divinidad proporcionado por el arma divina es mucho más bajo que el de la otra parte. Aunque la existencia del brazalete psicodélico o divinidad inherente duplicaba el límite superior de divinidad de Yin Feng, las desventajas que traía ese nivel seguramente existirían. Pero ahora es diferente. Después de recibir el beneficio de reencarnación de la diosa del amor extremo, solo necesito una décima parte de mi divinidad para compensar el autoorden del oponente. Cuando nos ocupamos de esa medusa antes, consumía casi 1.800 puntos de poder divino por segundo. Pero ahora solo cuesta menos de 180 puntos. Este es un salto cualitativo en la lucha entre la divinidad y el orden. Hasta cierto punto, el efecto de este beneficio de reencarnación no es inferior a la reducción de daño del 90% otorgada por el desafío del dios esqueleto anterior. Por supuesto, comparado con los 3 espacios de linaje, otorgados por el antiguo dios de la calamidad, aún debería ser un poco peor. Después de todo, la mejora que las 3 ranuras de linaje trajeron a Yin Feng fue absolutamente inestimable. Por último, está la sesión de recompensa por cada desafío de reencarnación. Una oportunidad para transmitir habilidades. Del lado del dios esqueleto, Yin Feng obtuvo la espada evisceradora de huesos. Cuando el antiguo dios de los desastres naturales desafió a Yin Feng, obtuvo la mano del desastre. Esta vez me encanta el reto de la diosa. Yin Feng eligió directamente una habilidad de tipo ganancia de las 3 opciones: venganza alborotada, venganza desenfrenada, nivel antiguo, habilidad divina universal. Puedes atar a un miembro del sexo opuesto. Cuando este miembro recibe daño, puedes consumir 32 puntos divinos para entrar en estado de desenfreno. Durante este tiempo, tu velocidad de liberación, enfriamiento y ataque aumentan un 100% durante 60 segundos, 1345.2 segundos. Después de todo, estas son habilidades otorgadas por la diosa del gran amor, y las 3 opciones de habilidades están relacionadas con el sexo opuesto. Yin Feng solo podía elegir el que más le beneficiara. Las otras 2 habilidades, una de las cuales reduce el daño del sexo opuesto en un 50% después de ser activada, son de poca importancia para Yin Feng. Después de todo, no es una habilidad pasiva y requiere el consumo de divinidad para activarse. Por otro lado, es demasiado restrictiva. Si el oponente no es del sexo opuesto, esta habilidad es inútil. En cuanto a otra habilidad, al formar equipo con el sexo opuesto, puedes activar el estado para obtener una bonificación en todos los atributos. Las ganancias son bastante buenas, pero son completamente contrarias al estilo de Yin Feng. Muchas de sus cosas requieren la agricultura individual para ser efectivas. No voy a formar equipo con el sexo opuesto en absoluto. Solo puedo elegir esta venganza alborotada. Después de ver esta habilidad, Yin Feng solo pudo decir que el efecto de esta habilidad era bastante bueno. La velocidad de liberación de habilidades, la velocidad de enfriamiento y la velocidad de ataque se duplican. El aumento total en la descripción de la habilidad significa que el efecto es la multiplicación final y tiene un área de multiplicación independiente. Para Yin Feng, la velocidad de liberación de la habilidad se refiere al número de veces que la espada mágica de la sombra se libera por segundo. Cuanto mayor sea la velocidad de liberación, más espadas mágicas de la sombra se lanzan por segundo. Después de todo, ahora se puede ignorar el tiempo de enfriamiento de la espada mágica de la sombra. La velocidad de enfriamiento determina la velocidad y la eficiencia de Void Lock al acumular puntos de combo. La velocidad de enfriamiento se duplica, lo que significa que el tiempo de enfriamiento de Void Lock se reducirá a la mitad. Si esta habilidad, Revenge Rampage, evoluciona y su efecto se mejora, entonces aparecerá un bloqueo del vacío cada 20 segundos aproximadamente,
lo que permitirá a Infeng aumentar sus puntos de combo varias veces más rápido. En cuanto a la duplicación de la velocidad de ataque, originalmente no le fue de utilidad a Infeng. Pero con la habilidad de asesinato oculto, significa que la cantidad y frecuencia de los ataques normales de Infeng que desencadenan movimientos finales se duplicarán. En términos generales, los beneficios de esta venganza alborotada son muy altos para Infeng. Pero la clave es que esta habilidad es un poco difícil de activar. Esta habilidad solo se puede activar cuando estás atado a un miembro del sexo opuesto y el miembro del sexo opuesto está herido. En ese momento, el Anas rodeó a Infeng, con la mitad de sus alas blancas de ángel inclinadas. Dijo con cierta anticipación y emoción: Sombra, elegiste la habilidad Devastación Venganza. ¿Te preocupa cómo activarla? Está bien, Elena está aquí para ayudarte. Infeng la miró con mucha atención y sintió que en ese momento, esta amada diosa estaba demasiado cerca de él, demasiado cerca. Sin embargo, esta diosa del amor, Elena, actualmente es solo una sombra. Infeng solo podía ver su imagen. Aparte de eso, no había olor, ni flujo de aire, ni transmisión de temperatura. Aún así, Infeng todavía estaba muy alerta. ¿Cómo puedes ayudarme? Infeng la miró con calma. ¿Quieres atarte a mí y luego lastimarte? A juzgar por la situación actual de Elena, no es sorprendente que esta diosa hiciera tal cosa. Capítulo 853. La antigua venganza violenta. Pero era obvio que Infeng estaba equivocado. El Anas suspiró visiblemente al oír su pregunta y dijo con gran pesar: El Anas quiere, pero está muerta. Sin cuerpo, no puede unirse a la sombra. Pero Minas puede. Sombra, tú y Minas estaréis atados. El tono de El Anas volvió a ser un poco excitado. Ella estará dispuesta a hacerse daño para siempre, para siempre, para siempre por El Anas, para que puedas iniciar la venganza en cualquier momento. ¡Qué pervertido! Infeng maldijo por dentro, pero tuvo que admitir que la sugerencia de Elena era de hecho una solución factible. Por supuesto, Infeng siempre sintió que esta diosa extremadamente amada tenía algunas malas intenciones. Infeng aceptó la recompensa del sistema con tranquilidad y no temió que esta amada diosa le jugara una mala pasada. Incluso si es un poder pequeño, será reprimido por el gran poder de Infeng, por lo que no puede haber ningún riesgo. Pero Infeng realmente no se atrevió a aceptar otras cosas a la ligera. En ese caso, desarrollemos esta habilidad primero. Solo por el efecto de la habilidad Revenge Rampage, Infeng no podía simplemente ignorar esta habilidad y tuvo que evolucionarla al nivel antiguo. Como es una habilidad divina, se requieren más puntos para evolucionar. Afortunadamente, Infeng ahora tiene muchos puntos de evolución de sobra. Gastó más de 500.000 puntos de evolución para desarrollar esta habilidad directamente 2 veces. Venganza desenfrenada, antiguo, inmortal, antiguo. Aumento total de la velocidad de liberación de habilidades, 100%, 120%, 150%. Aumento total de la velocidad de recuperación de la habilidad, 100%, 120%, 150%. Aumento total de la velocidad de ataque, 100%, 120%, 150%. Nuevo efecto de nivel inmortal. El sexo opuesto vinculado a ti se verá obligado a perder el 10% de su salud, daño verdadero, cada segundo y recibirá la mitad del efecto de esta habilidad. Nuevo efecto en el nivel de los antiguos. El efecto de esta habilidad se cambia a un efecto pasivo, permanente y su efecto se duplica cuando se activa. Joder, New Dafa. Cuando Infeng escuchó el aviso del sistema y vio el efecto de evolución de esta habilidad, se sorprendió un poco. La velocidad total de los 3 alborotos ha aumentado del 100% al 150%. Los más importantes son los 2 nuevos efectos. Nuevos efectos de nivel inmortal. Cualquier persona del sexo opuesto vinculada a mí se verá obligada a perder el 10% de su salud cada segundo. ¿Eso no significa que pueda activar esta habilidad en cualquier momento? En cuanto al sexo opuesto que está ligado a mí, ella también se beneficia. Además, puede disfrutar del 75% de la velocidad de liberación de habilidades, la velocidad de recuperación y la velocidad de ataque, y además tiene un área de multiplicación independiente en el cálculo final. Por supuesto, este efecto es muy fuerte, pero para el sexo opuesto, que está atado a Infeng, todavía es un poco incómodo. Pierdes sangre a cada momento, incluso cuando duermes. Originalmente, sangraba 7 días al mes. ¿Está sangrando a cada momento ahora? Por supuesto,
no es demasiado difícil para Infeng resolver este problema. Los equipos con efectos de recuperación de salud instantáneos como el sello sagrado del ángel reina no son poco comunes, pero la mayoría de los equipos en el mercado no tienen un efecto de recuperación de salud por segundo lo suficientemente fuerte, por lo que no son adecuados para esta situación. Pero detrás de Infeng se esconde un tesoro de sueños mágicos y dioses. No es muy difícil conseguir un equipo con un atributo de recuperación de salud que pueda recuperar más del 10% de la salud por segundo. Puedes encontrarlo si eliges con cuidado, e incluso puedes filtrar por otros atributos y efectos especiales. Lo que hace más feliz a Infeng Bao es el efecto de evolución de nivel viejo de esta habilidad. Un aumento total del 150% en 3 velocidades, convirtiéndose en un efecto pasivo permanente. Cuando se activa, el efecto se duplica. ¿Eso no significaría que las 3 velocidades aumentarían un 300%? 4 veces la velocidad original. Infeng casi no pudo controlarse frente a Elanes. Este efecto es escandaloso. Hizo un cálculo aproximado y descubrió que después de obtener un aumento del 300% en la velocidad de enfriamiento, el tiempo de enfriamiento final de su habilidad, Void Lock, sería de solo 11,81 segundos. Explotó. Esta habilidad dura 12 segundos, por lo que se puede conectar sin problemas, ¿verdad? Si puede acumular constantemente 100 puntos de combo por segundo, eso es 6.000 por minuto, 360.000 por hora y 8,64 millones de puntos de combo en 24 horas. Aumenta directamente el daño de destrucción instantánea en 86.400 veces. Si ahorras durante 3 días y lo matas al instante, ¿qué no podrás matar en segundos? La columna vertebral del mundo, Sol y Luna, y el jefe del camino al fin, no pueden soportar este nivel de daño. En cuanto a la duración de Revenge Rampage, es aún más fácil de acumular. Si te concentras en acumular puntos de combos y matar monstruos y mantienes 100 capas de cortina de sombras en tu cuerpo, puedes extender la duración de Descontrol de Venganza a más de 49 horas. Durante este periodo de tiempo, la velocidad de enfriamiento, la velocidad de liberación y la velocidad de ataque de las habilidades de Infeng se volvieron 4 veces mayores que las originales. La única forma de derrotar a las artes marciales en el mundo es la velocidad. Esta afirmación es una verdad obvia incluso en la era de los juegos olvidados por Dios. En ese caso, no es necesario que le digan nada más a esta Elanes. Después de que la habilidad Revenge Rampage evolucionó, Infeng ya no necesitó dejar que Mina se autolesionara. El punto clave es, ¿quién sabe cuáles son las intenciones de Elana? Entonces, después de asegurarse de haber recibido todas las recompensas, Infeng no planeó prestar más atención a Elanas y se preparó para irse. Sombra. En ese momento, un indicio de reticencia apareció claramente en los ojos sagrados de Elanas. En ese momento, Infeng de repente pensó en una pregunta muy profunda. Antes de irse, Infeng miró a Elanas, fijando la mirada en su único ojo blanco como la nieve. Por cierto, diosa, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se determina el sexo opuesto mencionado en estas habilidades? Si hay un jugador que es biológicamente hombre pero se identifica como mujer, ¿se le considera del sexo opuesto? ¿Puedo vincularme con él? Al escuchar esta pregunta, el bonito rostro de Elena mostró una expresión extraña. Parece extraño. ¿Por qué Infeng hizo esa pregunta? Sin embargo, Elanes respondió como algo natural, por supuesto que es sexo biológico. Además, las formas de vida sin género, como las de las civilizaciones extraterrestres, todas entran en la categoría de sexo opuesto. Está bien, gracias, adiós. Infeng se despidió de la diosa, luego llamó a las opciones del sistema y eligió salir. Cuando se fue, por supuesto, ella no pudo verlo. Elanas lo vio irse, con una sonrisa de alegría y anticipación en la mitad de su rostro. La espera de Elena no fue en vano. Sombra. Elanes es tuya ahora. No la decepciones. Después de que Infeng salió de la escena, apareció en las profundidades del mar de China Oriental en la ciudad mágica. Después de dejar a la amada diosa Elena, Infeng finalmente respiró aliviado. Esta ola de mejora es increíble. Al observar los 2 pequeños poderes que había obtenido, una ganancia de reencarnación de nivel superior y una habilidad divina de nivel antiguo, Infeng estaba de muy buen humor. A continuación, tengo que encontrar a alguien del sexo opuesto a quien vincularle la habilidad Revenge Rampage. De repente, la voz desconcertada de auxilio llegó desde un lado. Espere, jefe, ¿de qué grande está hablando? Pollo Gris,
Bo. In Feng se quedó estupefacto. ¿Qué diablos? In Feng nunca imaginó que el Anes lo arrastraría solo al espacio independiente. Cuando ocurrió el incidente, Osiris y Pollo Gris aún estaban afuera con el obispo hombre pájaro Minas. Ahora que In Feng se ha retirado, estos dos, por supuesto, lo seguirán. Osilio se emocionó de inmediato. Jefe, felicidades. Aunque no vi a la diosa, el jefe acaba de salir y fue tan grande y emocionante. ¿Convirtió a la diosa en la esposa del jefe? Eso no es muy amable, jefe. In Feng, cállate, te buscaré una dragona más tarde. Osilio, gracias, hermano. Capítulo 854. Madre de la destrucción, Creia. Al ver la emoción de Osirio, In Feng se sintió un poco avergonzado. Pero In Feng no decía esto a la ligera. Justo cuando In Feng abandonó el espacio de desafío de reencarnación de su amada diosa y regresó al juego abandonado por el dios de la estrella azul, recibió un mensaje de su mamá Virginie. La noticia fue que un jefe mítico apareció en el gran reino An. Ese jefe mítico era en realidad una dragona, llamada Madre de la Destrucción, Corea. En el recuerdo de In Feng de su vida anterior, no existía tal jefe mítico. Sin embargo, en la actualidad, la actualización de este jefe mítico no se ha extendido en el área del Gran Reino An, porque este jefe fue descubierto por un equipo superior del Gran Reino An tan pronto como se actualizó. A juzgar por la información de Virginie, el equipo superior no anunció la aparición del boss. En lugar de eso, llegó a un acuerdo con el jefe en privado. Ahora, todos los PNJ y jefes épicos de Godforsaken son seres inteligentes. Esto se ha convertido en un consenso entre todos los jugadores humanos de Blue Star. Entonces, aprovechando esto, el equipo superior de la Nación del Gran Frío, después de pagar el precio de 4 muertes, utilizó con éxito el tema de sombra para atraer la atención del mítico jefe dragón negro. Obviamente, el equipo superior de la Gran Nación An está planeando unir fuerzas con el jefe dragón negro para causar problemas. Virginie no conocía el proceso específico de la discusión. Pero la razón por la que Virginie recibió esta noticia fue porque un líder de equipo de ese equipo la contactó y le pidió que la ayudara a unir fuerzas con un jefe mítico para matar a Sadou. Virginie cobraba cuotas de protección en el Gran Reino An, por lo que naturalmente tendría algunos intercambios con muchos jugadores en el Gran Reino An. Pero ella nunca imaginó que habría un jugador de la Gran Nación Fría que le extendería tal invitación. Señor Sombra. En ese momento, Virginie continuó informando. El jugador de la Gran Nación An, conocido como el Dios de la Guerra N-1 del este de Asia, afirmó haber llegado a una cooperación con un jefe mítico. Este jefe mítico controla el poder de la oscuridad y el fuego, y tiene la capacidad de ver a través de todas las unidades invisibles. Pero también saben que el poder de combate de un jefe mítico por sí solo no es suficiente para matarte, Lord Sadou. Por eso, me convertí en el invitado. Esta situación hizo que In Feng quisiera reír. Quizás a los ojos de aquellos jugadores de la Gran Nación Fría, sus acciones fueron actos de autosacrificio, llenos de un fuerte y trágico sentido de épica. Pero desde la perspectiva de In Feng, no es diferente a los niños que juegan a las casitas. Obviamente, Virginie aceptó la invitación de la otra parte. Además, la otra parte no tenía la intención de dejar que la noticia se difundiera, porque temían que In Feng se enterara después de que se difundiera la noticia y, por lo tanto, no podrían atraer a In Feng para que cayera en esta trampa. Luego, Virginie explicó en detalle el plan de la otra parte. Este plan está bastante bien pensado. El otro grupo no pretendía tender una trampa en el Gran Reino An, sino ayudar al mítico jefe a llegar primero al territorio de la Gran Xia. La ciudad que eligieron fue Ciudad Yandao, al noreste de la Gran Xia. En primer lugar, la ciudad de Yandao está relativamente cerca del país de Dan, por lo que es fácil enviar al jefe allí. En segundo lugar, se dijo que el Dios de la Guerra N-1 de la Gran Nación An en el este de Asia, conocía al gerente de un gran gremio en la ciudad de Yandao, lo que le facilitaría actuar. Debe saber que, en la actualidad, la defensa de todas las áreas marítimas de Daxia es muy estricta y es extremadamente difícil que cualquier criatura extranjera ingrese a Daxia. Si quieres atraer a un jefe mítico sin apoyo interno ni externo, básicamente serás descubierto en el mar. Deben enviar al jefe a Daxia. ¿Por qué son tan persistentes? In Feng estaba un poco confundido. De todos modos, solo son tú y el jefe formando equipo. ¿No podrías simplemente atraerme al país del Gran Frío directamente? Virginie dudó un momento. Lord Sombra, hay algo que no sé si debería decir o no. In Feng, adelante. Virginie,
Lo que quieren decir es que Lord Shadow es demasiado codicioso. Si un jefe aparece en el Gran Reino An y te invita a venir, sin duda extorsionará a los habitantes del Gran Reino An. Infeng, ¿existe tal cosa? Virginie, no solo eso, la razón por la que deben guiarlos a Daxia es porque temen que si el jefe los encuentra en el mar, también obligará al reino Dan a pagarle tarifas de protección. Infeng se llevó la mano a la frente, eso es demasiado. Pero, de nuevo, Infeng sintió que ese era realmente su estilo. Parece que el grupo de personas del Gran Reino Han ha estudiado a fondo el carácter de Infeng, Virginie, pero, Lord Shadow, si es así, ¿podemos seguir las pistas y encontrar al posible traidor en Daxia? El dios de la guerra número 1 de Asia Oriental dijo que la dirección del gran gremio de la ciudad de Yandao movilizará a los guardias de Daxia cuando el jefe pase, y también les indicó el momento preciso para actuar. Infeng pensó un momento y dijo, por supuesto. Entonces, deberías investigar cuántas personas en la gran nación Han saben sobre este asunto. Reúne la información de quienes lo saben e infórmamelo. Después de recibir la orden de Infeng, Virginie fue rápidamente a ocuparse de ella. Para Infeng, fue extremadamente fácil descubrir quién era el traidor. Simplemente mata a ese dios de la guerra número 1 del este de Asia, y luego aprende sus recuerdos. Por supuesto, Infeng también planeó manejar este asunto en secreto. Después de todo, Virginie todavía necesita seguir recaudando tarifas de protección en el Gran Reino Han. Entonces, para evitar que la gente dude de la posición de Virginie, nadie que sepa nada al respecto debería quedar impune. Mientras Virginie investigaba la información de ese grupo de personas, Infeng todavía tenía dos cosas que hacer. Lo primero es encontrar a alguien del sexo opuesto para vincular la habilidad de Revenge Rampage. Mientras te mejoras tú mismo, también estás mejorando a los demás. Infeng ya ha elegido el objetivo vinculante, que por supuesto es su subordinado más útil, Giling. El segundo es probar el efecto de pequeña autoridad extremadamente amorosa. Este pequeño poder del amor extremo puede hacer que la gente se enamore de ti, crea en ti y luego mejore tus atributos. El defecto es que el efecto de esta pequeña autoridad requiere el consumo continuo de divinidad. Por un lado, Infeng quería ver cuánta mejora podría aportarle ese poder. Por otro lado, Infeng también quería ver cómo se consumiría este poder. Por supuesto, Infeng no usaría este pequeño poder contra su propia gente. Ya sea desde una perspectiva moral o desde la perspectiva de los riesgos de utilizar este pequeño poder, no hay necesidad de utilizarlo contra tu propia gente. Por lo tanto, Infeng ha pensado en un objetivo y planea probarlo primero. Además, también existe la pequeña autoridad sin deseo, que Infeng también planea probar, pero las consecuencias de esto son un poco graves, por lo que solo se puede experimentar con objetivos específicos. El mejor objetivo es, por supuesto, el llamado dios de la guerra número 1 del este de Asia. Capítulo 855. Me encanta el objetivo experimental de la pequeña potencia. En este momento, si Infeng quería llamar al fantasma para atar Revenge Rampage, aún no había obtenido el equipo de asesino que podría permitirle recuperar más del 10% de su salud por segundo. Entonces Infeng no tenía prisa, simplemente se lo mencionó a Giling primero. Infeng, prepárate, habrá una habilidad que te será útil más adelante. Fantasma, oh. Infeng tenía dolor de cabeza. Esta chica era obediente, pero ¿era demasiado obediente? Dijiste que querías vincularle habilidades, pero ni siquiera preguntaste cuáles eran las habilidades. Por supuesto, Infeng también sabía que esta chica solo era así con él. Infeng no pudo evitar decir a la ligera, sufrirás si confías demasiado en mí. Espíritu fantasma, ah, pero desde que te conozco, nunca me has dejado sufrir ninguna pérdida, pase lo que pase. Ahora, fue el turno de Infeng de caer en pensamientos profundos. Parecer. ¿Es esto cierto? Aunque había aceptado cosas de los fantasmas, ya fueran runas de dioses antiguos o pergaminos de sublimación, Infeng finalmente le dio recompensas más útiles a cambio. Ahora que lo pienso, nunca ha sufrido ninguna pérdida. De esta manera, Infeng y Giling realmente se beneficiaron mutuamente, y no fue solo Infeng quien la arrastró hacia adelante. Después de informarle al fantasma sobre el asunto, Infeng entró al espacio del sueño y convocó al duende púrpura Xiaobei. Infeng puede convocarla 2 veces al día. La primera vez que fue invocada, se le asignó una tarea extra, encontrar un equipo de recuperación de sangre de tipo asesino en la casa del tesoro del dios del sueño. Debía restaurar más del 10% de su salud en segundos,
Y cuanto más altos fueran los demás atributos, mejor. Dale 3 horas para encontrar todo el equipo que cumpla con los requisitos y reunirlos cuando la convoquen la próxima vez. El pequeño duende se toma muy en serio la tarea encomendada por Infeng. Cao Bei enderezó su esbelta espalda con rostro serio. No se preocupe, maestro. Seguro que encontraré el equipo que necesita. Después de que la pequeña hada terminó de hablar, de repente recordó algo. La perplejidad se reflejó en su hermoso rostro y le temblaron las orejas. Eso no es cierto, maestro. El equipo en la bóveda de los sueños es, como mucho, épico o legendario. ¿De verdad necesitas equipo épico y legendario? Aunque no sé el nivel específico del equipo que usa Infeng, pero la pequeña hada pudo reconocer de un vistazo que el equipamiento de Infeng estaba definitivamente mucho más allá del nivel épico y legendario. ¿Qué sentido tiene pedirle que encuentre una pieza de equipo épica y legendaria? En cuanto a Infeng, no tenía nada que ocultar, por lo que dijo directamente, está preparado para los demás, simplemente hazlo. Oh, sí, maestro. El hada Cao Bei aceptó de inmediato, culpándose en secreto. Al comunicarme con el maestro, ¿cómo puedo hacerle tantas preguntas? No lo vuelvas a hacer. Sin embargo, la actitud de Infeng también alivió a la pequeña duende. Descubrió que, aunque este maestro parecía frío y despiadado, parecía fácil llevarse bien con él. Después de regresar del espacio de los sueños, Infeng abrió directamente su lista de amigos. Encontré a Songxia Xingyue en la lista y le envié un mensaje. ¿Dónde estás? Dame las coordenadas. Ante el mensaje de Infeng, la chica no se atrevió a ignorarlo. En menos de un segundo, respondió, Señor Sombra. ¿Viene? Yo. Infeng, es necesario enfatizarlo. Panasonic Xingyue se puso nerviosa de repente. No, no hace falta. Señor, mis coordenadas son. Pronto, Infeng obtuvo sus coordenadas. Después de confirmar la dirección, Infeng se transformó directamente en una sombra. Todo su cuerpo se convirtió en una sombra con forma humana, y esta sombra en realidad voló hacia la dirección del país Sakura a una velocidad inimaginable. Después del sexto avance profesional de Infeng, su velocidad de movimiento en estado de sombra aumentó en un 300%. Esto significa, su velocidad máxima actual ha alcanzado los 116,8 km por segundo, lo que supone 343 veces la velocidad del sonido. En menos de 10 segundos, Infeng había llegado a la capital oriental del país Sakura. Esta ciudad alguna vez fue la ciudad más próspera del país Sakura, pero ahora, debido a la desolación repetida, se ha dividido en bloques fragmentados. El espacio vital para los seres humanos es cada vez más pequeño. El desarrollo general del país Sakura no es optimista. Especialmente después de participar en la última conferencia de cooperación de 5 naciones, el país Sakura ya había sido reprimido por Daxia a nivel oficial, y ni siquiera necesitaba la participación de Infeng. Esto hizo que todos en este país, desde arriba hasta abajo, depositaran sus esperanzas en el arma secreta de Panasonic Xingyue. Algunas personas incluso están muy entusiasmadas con la idea de donar a Panasonic Xingyue, y esperan con ansias el ascenso de Panasonic Xingyue. Sin embargo, estos jugadores en el país Sakura no saben. Songxia Xingyue ha sido durante mucho tiempo la persona de Infeng. Sin importar si estaba dispuesta o no, solo podía obedecer las palabras de Infeng. Esto era un hecho indiscutible. Y hoy, la razón por la que Infeng vino al país Sakura fue para convertir a Songxia Xingyue en su propia subordinada. A él le encanta un poco de poder, y ella es su primer objetivo. Cuando Infeng llegó a Dongdu, cambió directamente el área de juego, inició sesión en el juego y corrió al punto de coordenadas proporcionado por Panasonic Xingyue. Pronto, Infeng llegó a las coordenadas dadas por la otra parte y descubrió que estaba en un escondite del gremio llamado Nueva Esperanza, en una arboleda en un jardín trasero privado. El gremio Nueva Esperanza es un gremio privado creado recientemente por Panasonic Xingyue. Ella es la única presidenta del gremio con autoridad administrativa. Dado que la seguridad de Panasonic Xingyue está en juego, este gremio ha sido declarado oficialmente como gremio clave protegido por el país Sakura. Han invertido mucho en elevarlo a nivel Esmeralda para garantizar que su barrera defensiva sea lo suficientemente fuerte. La mayoría de los miembros del gremio son personas poderosas del país Sakura que han entregado sus almas a Matsushita Xingyue. Pero en este gremio, nadie excepto Panasonic Xingyue tiene autoridad de gestión. Esto también significa, solo Matsushita Xingyue sabe a quién está abierta la barrera defensiva de este gremio. Por lo tanto,
Cuando Infeng se acercó, atravesó directamente la barrera defensiva y entró en el escondite del gremio. Esta es la primera vez que Infeng está aquí, pero... Cuando llegó, descubrió que no había nadie en el bosque. Infeng, estoy aquí, ¿dónde estás? Matsushita Shinjue, ¿ah? Tan rápido. Esta chica está a punto de llorar. De hecho, la razón por la que Panasonic Shinjue no le dio las coordenadas a Infeng de inmediato fue porque estaba tomando un baño cómodo. Pero luego lo pensé. Le di las coordenadas a Infeng, pero tardaría un tiempo en venir. Podría tomar un baño y luego ir al bosque para encontrarse con Infeng. Lo que ella no esperaba fue que después de dar las coordenadas, Infeng le envió un mensaje diciendo que había llegado tan pronto como salió de la bañera. Solo han pasado unos segundos. Panasonic Shinjue casi estaba llorando. Infeng era demasiado perezoso para avergonzarla. Usó su sentido umbra para observar los alrededores y descubrió que la chica estaba en la habitación. Parecía recién salida de la bañera y estaba empapada. En un instante, estaba en la habitación donde estaba la niña. Las alas blancas y negras se extendieron detrás de él, y el pequeño poder del amor en las alas blancas ejerció directamente su efecto. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 856. Maximízalo directamente. El aumento que trajo la autoridad. En ese momento, Songxia Xinjue no tenía idea de que Infeng había llegado. Después de salir de la bañera, se envolvió rápidamente en una bata de baño y conversó en privado con Infeng. Maestro Sadou, estoy en la habitación de arriba. Infeng miró a la niña, pero no prestó mucha atención a su condición. No es que las estrellas y la luna de Panasonic no sean hermosas, ni es que Infeng no esté interesado. Pero, Infeng ha probado a demasiadas personas durante este periodo. Ya fueran NPC u otros jugadores, había tantas escenas similares en sus recuerdos que Infeng se había acostumbrado por completo a ellas. Infeng solo estaba prestando atención al pequeño poder que amaba en las alas blancas detrás de él. A través del poder de Jia y Xiao Quanbei, Infeng puede comprobar el nivel de admiración de cualquiera hacia él, desde el nivel 1 hasta el nivel 5. El amor de primer nivel significa que estás dispuesto a estar conmigo. La admiración de segundo nivel significa que están dispuestos a escucharme y tener una actitud de admiración hacia mí. El amor de nivel 3 ya significa que la otra persona pondrá mis intereses por encima de los suyos. El amor de nivel 4 significa que la otra persona está dispuesta a morir por mí. El amor de nivel 5 significa estar dispuesto a obedecer mis órdenes y morir incondicionalmente. Este nivel de admiración es el nivel de amor extremo por la diosa, y también algunas configuraciones de información de amor extremo por la pequeña autoridad. Lo que Infeng encuentra irónico es que en el mundo actual, muchas parejas y amantes probablemente ni siquiera puedan alcanzar el nivel más simple de amor. ¿Cuántas personas se ven obligadas a vivir con otros solo por la realidad y las condiciones? Sin mencionar el mayor nivel de admiración que viene después, y que probablemente sea imposible de encontrar en el mundo actual. Y cuando Infeng activó el poder del amor extremo, descubrió que la chica frente a él, Songxia Xinjue, había alcanzado el segundo nivel de amor por Infeng. Indignante. Infeng estaba realmente sorprendido. Pensé que Panasonic Xinjue solo me obedecía por miedo, terror y coerción. Inesperadamente, ¿él desarrollaría sentimientos por mí? Pero pensándolo bien, esta situación no es tan escandalosa. Después de todo, es completamente normal que las chicas admiren a los hombres fuertes. Si Infeng no fuera de Dacia y Songxia Xinjue no fuera del país Sakura, me temo que el nivel de admiración sería mucho mayor. Y ahora, después de que Infeng activó el poder del amor extremo, pudo elevar la admiración de Panasonic Xinjue por el del nivel 2 al nivel 5. Para elevar su nivel de admiración del nivel 2 al 5, necesitas consumir 185,3 puntos de poder divino de una sola vez. Para mantener el efecto, necesitas consumir 185,3 puntos de poder divino todos los días. Este consumo no es nada para Infeng. Infeng no sabía cómo se calculaba este consumo, pero basándose en su experiencia, dedujo que este consumo estaba directamente relacionado con su propio poder de combate y el poder de combate del objetivo. Entonces, Infeng intentó activar la transformación de espada gigante. En este estado,
el atributo de agilidad de Infeng aumentó directamente en aproximadamente 30.000. Luego, Infeng volvió a verificar la autoridad y descubrió que para la misma operación, la divinidad consumida por día se redujo de 185 puntos a 174 puntos. Por supuesto, cuanto más fuerte soy, más fácil es manipular el nivel de admiración que tienen los demás. Sin embargo, esto requiere el consumo continuo de divinidad. Si solo controlas un pequeño número de jugadores, es bastante fácil. Pero si controlamos a demasiada gente en el futuro, el coste será sin duda enorme. Otro punto es que Panasonic Xinjue es una profesión oculta, recolector de almas, y su poder de combate es relativamente bajo. Si uno manipulara los afectos de un ser poderoso, el consumo de energía probablemente aumentaría exponencialmente. Infeng planea volver a casa y tratar de encontrar a la hermana Yuan. No se trata de manipular sus emociones, sino de comprobar cuánta divinidad se necesita, para así deducir la fórmula de cálculo del consumo de divinidad. Ahora veamos cuánto beneficio puede traerme este pequeño poder del amor extremo. Infeng eligió a Songxia Xinjue como su objetivo y activó su pequeño poder de amor extremo, elevando su nivel de admiración por él al máximo. El quinto nivel del amor en su máximo es ya el nivel de la creencia fanática. Ahora puedo morir por Infeng sin ninguna razón. Para ser honesto, Infeng incluso temía que en esta situación, Songxia Xinjue se volviera demasiado loca y no pudiera manejar el siguiente trabajo de cobrar las tarifas de protección. Pero pase lo que pase, probemos primero el efecto. Sin embargo, después de que Infeng dio la orden y consumió toda su divinidad, no notó ningún cambio en los ojos de la chica frente a él. En lugar de eso, escuchó un mensaje del sistema. Bajo el control de Jia y Xiao Quanbei, el jugador, Songxia Xinjue, ha desarrollado una admiración extrema por ti. Has obtenido un aumento del 3,6% en todos los atributos finales. Nota 1. Durante este estado, la admiración básica del jugador hacia ti aumentará con el tiempo, reduciendo así tu consumo de divinidad. Nota 2. Si el jugador muere, el aumento de atributo final en este artículo no será válido. Nota 3. La admiración extrema también es admiración extrema. Manipule este reproductor con precaución. Incremento final del 3,6% en todos los atributos. Esta mejora hizo que los ojos de Infeng se iluminaran. Este atributo solo ha aumentado mi agilidad básica en más de 2000. Además, este aumento es el aumento final. Por ejemplo, si robo 10.000 atributos con la mano santa robadora, entonces, con la amplificación de esta pequeña autoridad, los atributos efectivos finales serán 10.360 puntos. Se puede imaginar que este pequeño poder definitivamente tendrá un impacto increíble en el poder de combate de Infeng. Sin embargo, es obvio que, basándose en las reservas de conocimiento de Infeng, la mejora final en todos los atributos disminuirá cada vez más. La primera persona podría aportar el 3,6% de todos los atributos. Si aparece un segundo jugador con la misma fuerza que Panasonic Xinjue, podría aportar menos del 3%, o incluso menos. Esto es como los beneficios del techo de divinidad que Infeng obtiene al juzgar a sus objetivos, hay un efecto decreciente. Por supuesto, aún así, Infeng sintió que no debería ser difícil agregar este aumento final de todos los atributos al 100%. Eso significa que todos los atributos se duplicarán al final. Solo la pequeña autoridad del amor extremo es tan poderosa. ¿Y si también tengo la pequeña autoridad del no deseo? Estas dos autoridades provienen del mismo dios antiguo. Por lo tanto, los efectos son los mismos, ambos son aumentos finales en todos los atributos. Y según la estimación de Infeng, los aumentos de estas dos pequeñas potencias deberían multiplicarse independientemente uno de otro. Si cada uno de ellos se desarrolla al 100% del aumento del atributo final, entonces los atributos generales de Infeng podrían agregarse hasta 4 veces más que los básicos. No sé qué tan efectiva será esta pequeña autoridad de la ausencia de deseos. Infeng tampoco tenía prisa. Apareció directamente, con la intención de comunicarse con Panasonic Xinjue para ver si la niña había cambiado desde antes. Maestro de las sombras. Cuando Songxia Xinjue vio a Infeng, sus ojos se iluminaron de inmediato, y se podía sentir claramente como su corazón se aceleraba a un ritmo inalcanzable para la gente común. Se arrodilló frente a Infeng sin dudarlo, e incluso se arrastró frente a él. Infeng descubrió que lo que este pequeño poder controlaba no era solo el amor, sino también la admiración. Mu significa admiración,
lo que hace que a Panasonic Xingyue le guste locamente Infeng pero no le hagan nada ofensivo. Al igual que el obispo alado Minas que Infeng conoció, esta mujer era igual a la amada diosa Elanes. Capítulo 857. Me encanta el ábaco del templo. Disculpe, maestro, ¿qué desea de Xingyue? Songxia Xingyue se arrodilló frente a Infeng, con la voz llena de emoción y anticipación. Xingyue tiene un total de 750.000 años de vida, todos ellos dedicados al maestro. Si el maestro necesita más, denle a Xingyue media hora, y Xingyue podrá aumentar su vida en 500.000 años. Está bien, dámelo. No desperdicies tu vida. Infeng sabía que estas esperanzas de vida fueron otorgadas por los jugadores de Sakura Country para apoyar a Panasonic Xingyue y cultivar su arma secreta. Tengo que decir que los puerros en el país de los cerezos en flor son realmente fáciles de cosechar. Entonces, Infeng hizo un trato con Panasonic Xingyue y descubrió que la niña había puesto los 754.000 años de vida de su cuerpo en la olla, dejándole solo un mes de vida. ¿No es esto demasiado limpio? ¿Es este el efecto de la admiración de nivel 5? Dame primero los 750.000 y quédate con el resto. Infeng estaba un poco avergonzado. Después de recibir 750.000 años de vida, Infeng sintió que su negocio era realmente rentable. En comparación con los ingresos por la tarifa de protección de la granja de cerdos de Sakura Country, los menos de 200 puntos de divinidad gastados cada día para controlar completamente Panasonic Xingyue, que tiene menos de 2000 años de vida útil, son casi insignificantes. Lo más importante es que Infeng originalmente desconfiaba un poco de Songxia Xingyue. Pero ahora, puedes bajar la guardia por completo. Infeng todavía tiene gran confianza en el poder de la pequeña autoridad. La autoridad es mayor que las reglas y el orden. Una mortal como Songxia Xingyue ni siquiera puede resistirse al orden, y mucho menos a la autoridad. Después de que Infeng obtuvo este lote de vidas útiles, no tenía prisa por irse. Al principio, desconfiaba de que Songxia Xingyue no fuera una de ellas, por lo que no le brindó mucho apoyo en términos de fuerza. Pero ahora, esta chica se ha convertido por completo en una de ellas, así que Infeng, naturalmente, tiene que brindarle apoyo en términos de poder de combate. Aunque es una recolectora de almas, tiene poco poder de combate. Pero también puedes usar algún equipo, y estos equipos naturalmente se pueden unir con pergaminos de sublimación para obtener efectos de orden. Entonces, Infeng le encontró directamente algo de equipo, además de un pergamino de sublimación. Uno de ellos es el pacificador, que no puede causar daño a ningún jugador, pero al mismo tiempo ningún jugador puede hacerle daño. Este pergamino de sublimación no es de utilidad para la mayoría de los jugadores, especialmente aquellos luchadores de las filas oficiales de Daxia. Es equivalente a un atributo inútil. Pero para Panasonic Xingyue, esta orden equivale a un efecto invencible. Aunque solo funciona para jugadores, su identidad significa que no se enfrentará a ningún jefe. Solo ten cuidado de no ser asesinado por otros jugadores. Tras recibir el pergamino de sublimación de Infeng, el mensajero de la paz, Songxia Xingyue sintió como si hubiera recibido un gran regalo del cielo y derramó lágrimas de emoción. Maestro Sombra. Xingyue definitivamente no te defraudará. Simplemente actúe con normalidad y tenga cuidado de no revelar su identidad. Infeng dio una orden. Aunque la niña ahora es completamente obediente, Infeng está un poco preocupado de que su comportamiento habitual pueda cambiar y hacer que la gente sospeche. Afortunadamente, parece que la niña solo se vuelve un poco fanática cuando se enfrenta a Infeng, y es normal en otros momentos. Justo entonces, la investigación de Virginie produjo resultados inmediatos. La información sobre el jugador del país Gran An, el dios de la guerra N-1 en el este de Asia, y todos los jugadores del país Gran An que sabían de él, se transmitió directamente a Infeng. Sí, es hora de ver el efecto de la autoridad sin deseo. Infeng todavía estaba un poco curioso. El poder de la ausencia de deseos puede despojar al jugador de todos sus deseos. ¿Qué será del jugador que ha perdido completamente sus deseos? Caminar. Infeng abandonó sigilosamente el escondite del gremio, Nueva Esperanza, y voló directamente al Gran Reino Frío. Fue al mismo tiempo que Infeng estaba probando el efecto de su pequeña autoridad. Un lugar de orden. Me encanta mucho el templo. Justo ahora, una noticia de última hora se difundió por todo el Templo del Gran Amor. En el salón principal del Templo del Amor Extremo, ubicado en el área central de la Tierra del Orden,
Un total de 7 personas poderosas de varias civilizaciones se reunieron por primera vez. Actualmente, en la Tierra del Orden, solo hay estas 7 personas que poseen la autoridad menor del amor extremo. Entre ellos, 5 son incluso huesos viejos y no han aparecido ante el mundo durante muchos años. Pero hoy, todos aparecieron. Porque justo ahora, todos descubrieron que su clasificación en el desafío de reencarnación de la amada diosa había bajado un lugar. El que ocupa el puesto más bajo entre ellos ocupa el puesto 700 en la lista. Para él, el ranking bajaba varios puestos cada año y ocasionalmente subía 1 o 2, lo que no era nada nuevo. Pero esta vez fue diferente. Porque no es solo el ranking de más de 700 el que ha caído. También hay quienes están por encima del puesto 400 que han bajado. Los que estaban por encima del puesto 200 han descendido. Luego están los de los años 80 y 30. Finalmente, 2 hombres fuertes lograron entrar en el top 10. Eran un hombre y una mujer de la civilización demoníaca. Se decía que ambos corrían hacia lo más alto del cielo, pero incluso ellos dos se alarmaron y salieron corriendo, provocando directamente que cayeran un lugar en el ranking del desafío de la reencarnación. Esto provocó que el atributo de reducir el consumo de divinidad para compensar el orden que obtuvieron del desafío de reencarnación de la diosa del gran amor se redujera en un gran margen. El efecto original del 60% se redujo al 45%, y el efecto original del 45% se redujo al 30%, lo que se puede decir que es bastante miserable. Pero en lugar de sentirse incómodos, parecían muy emocionados. En ese momento, estas 7 personas que amaban los pequeños poderes se reunieron. Detrás de cada uno de ellos, hay decenas de seguidores. Obviamente, estos seguidores son sus respectivos admiradores. Parece que el supergenio de la civilización de la Estrella Azul ha participado en el desafío de reencarnación de nuestra diosa. ¿Qué supergenio? Deberías llamarlo Señor. Así es. Con la fuerza de ese Señor, sin duda será el líder de nuestro templo en el futuro. Debe haber obtenido ya 5 plumas blancas de la diosa. Cuando ese Señor aparezca, le entregaremos 100 plumas blancas y le haremos participar de la herencia de la diosa. Con su fuerza, sin duda podrá obtener la autoridad del amor extremo. Nuestro pequeño poder ya ha aumentado en más del 70% todos los atributos. Ese Señor sin duda caerá en la tentación. De esta manera, podremos estar del mismo lado que ese Señor y así suprimir otros templos en futuras competiciones. La actuación de Yin Feng en el desafío de reencarnación de la diosa del amor extremo cambió directamente la situación en el templo del amor extremo. Decidieron directamente que cuando Yin Feng apareciera, recolectarían 100 plumas blancas de elanes, para él, para que pudiera participar en la prueba de herencia y ganar algo de autoridad. El propósito es complacer a Yin Feng y estar en el mismo bando que Yin Feng. Pero lo que no saben es, Yin Feng no necesita participar en la prueba de herencia en absoluto. Su actuación en el desafío de la reencarnación atrajo directamente a la propia Elanas. Sin mencionar el amor extremo por la pequeña autoridad, incluso el deseo por la pequeña autoridad es dado. Si la gente del templo del amor extremo supiera esto, probablemente se sorprenderían durante todo un año. Al mismo tiempo, justo cuando Yin Feng voló al gran reino Han, el dios de la guerra número 1 del este de Asia también está en contacto con un alto ejecutivo de un gremio en Daxia, preparándose para enviar al mítico jefe madre de la destrucción a Daxia. La otra parte dijo que era una ejecutiva, pero no realmente, pero la esposa del presidente no era muy diferente de una ejecutiva. La razón por la que el hermano Ares conocía a la esposa del presidente, era porque ella había estudiado una vez en el extranjero en el gran país Han y era su exnovia. Capítulo 858. El plan de Bian Juntai. Llega a Yin Feng. Gran país frío, ciudad de Guangzhou. La verdadera ciudad de Guangzhou se ha visto plagada de agujeros debido a la extensión de la desolación. Está llena de zonas de desastre e incluso zonas de pesadilla envueltas en una niebla oscura. Cuanto más rápido fluya la vida en una zona, más espesa será la niebla negra. En el área de pesadilla donde el ritmo de vida es 10.000 veces más rápido, los jugadores comunes apenas pueden ver sus manos frente a ellos. Justo frente a la costa oeste de la ciudad de Guangzhou, hay una zona pura y templada. Antes de la llegada del juego abandonado por Dios, esta zona tenía una pequeña población, pero ahora se ha convertido en la zona más próspera del suroeste del gran reino Han. Aparte de la capital y Fusan, este lugar tiene la gente más poderosa. En esta zona se encuentra un escondite de gremio lujosamente decorado. La forma del edificio principal recuerda a la de un hongo.
El cuerpo plano y circular del edificio se apoya en un cilindro aparentemente delgado que se eleva cientos de metros en el aire. Este es el escondite de God of War, el gremio más grande del suroeste del Gran Reino Han. El presidente del gremio God of War es el dios de la guerra número 1 en Asia Oriental, cuyo verdadero nombre es Bian Juntai. Originalmente era una celebridad de Internet poco conocida, pero ahora es una de las 5 personas más poderosas del Gran Reino Han. Debido a que fue manipulado por los jefes de la empresa detrás de él cuando era una celebridad de Internet, la personalidad de Bian Juntai ahora es bastante cruel. Su venganza contra el gran jefe del consorcio detrás de él, es decir, los ejecutivos del Chaebol, asustó a innumerables personas en el Gran Reino Han e hizo que nadie en todo el suroeste se atreviera a provocar a Bian Juntai. Todos aquellos ejecutivos de Chaebol que jugaron con Bian Juntai murieron miserablemente al final. Lo peor fue que antes de morir, Bian Juntai torturó a sus familiares hasta la muerte delante de ellos. Ahora, Bian Juntai, que ya ha completado su venganza, se ha convertido en el líder del suroeste del Gran Reino Han. El gran escondite con forma de hongo es territorio de Bian Juntai. ¿Quién sabe cuántos crímenes se esconden en él? Tras consumar su venganza, Bian Juntai no volvió a la normalidad, sino que se volvió cada vez más pervertido. Sin embargo, aún así, todavía había una montaña aterradora presionando fuertemente la cabeza de Bian Juntai. Esa es Daxia y Sombra. Originalmente, podía conseguir lo que quisiera en el Gran Reino Han. Incluso en otras áreas del Gran Reino Han, ¿quién se atrevería a faltarle el respeto al verlo? Pero ahora, todo esto palidece en comparación con el aterrador nombre de Sombra. Aún más que sombras. Incluso la diosa de la luna estaba completamente a su merced, y él se sentía tan agraviado que tenía que pagar cuotas de protección a la diosa de la luna. Esto hizo que la ambición interna de Bian Juntai continuara magnificándose durante este periodo de tiempo. Esta vez por fin encontré la oportunidad. Un jefe mítico que puede ver a través de toda invisibilidad, madre de la destrucción, Corea. Además, la diosa NPC, Luna, tiene un poder de combate frontal extremadamente aterrador. Si ambos lados unen sus fuerzas, existe una gran probabilidad de que puedan deshacerse de la sombra. Es cierto que si este plan fallaba, Bian Juntai sabía que enfrentaría graves consecuencias, pero también tenía un plan de respaldo. Si realmente fracasa, tomará la iniciativa y se rendirá a la sombra como líder de la ciudad de Gwangju, y dividirá toda el área de Gwangju entre Daxia. Si la sombra lo necesita, incluso puede entregarle la ciudad de Gwangju y convertirla en su patio trasero privado. En cuanto a la oposición del Gran Reino Han, ¿le importará esto a Bian Juntai? Si el plan falla, la diosa de la luna definitivamente morirá. Sin la diosa de la luna en el Gran Reino Frío, ¿quién más se atrevería a provocar a la sombra? Sadou es ávido de dinero. Este tipo de compensación debería ser aceptable. De todos modos, este incidente no le causará ningún daño a Sombra. En cambio, le permitirá obtener el botín de un jefe mítico. Por supuesto que esto es así si el plan falla. En opinión de Bian Juntai, la probabilidad de que este plan fracase no es alta. Después de todo, la fuerza de la diosa de la luna es obvia para todos los jugadores de la gran nación fría. A los ojos de muchas personas, mientras puedan ver a través de la invisibilidad de la sombra, matar la sombra no será demasiado difícil. En ese momento, Bian Juntai estaba en una reunión con su equipo central y otros gerentes principales del gremio. El plan está a punto de implementarse. Salvo el equipo de 6 miembros que actuará con el mítico boss, todos los demás miembros ya han llegado. ¿Está la diosa de la luna en posición? Bian Juntai estaba sentado en el medio de la lujosa sala de conferencias, vistiendo una armadura de calidad diamante, con cabello corto y una mirada desafiante en sus ojos y expresión. Estaba celebrando una reunión mientras pisoteaba a una mujer. Esa mujer era su exnovia cuando era una celebridad de Internet. Lo menospreció y lo dejó por un hombre rico. Pero ahora, ese hombre rico fue asesinado directamente por Bian Juntai, y esta mujer fue pisoteada por él. Pero en esta situación, la mujer solo pudo temblar y besar tímidamente sus dedos de los pies. Todos en el campo se veían muy solemnes. Pronto, un hombre corpulento llegó desde abajo para informar la situación. La diosa de la luna se ha reunido con la madre de la destrucción. Están listos para partir. Presidente, el cómplice de Daxia. Cuando surgió esta pregunta, todos miraron a Bian Juntai con nerviosismo. Bian Juntai sostenía una copa de vino tinto en la mano y sonreía con indiferencia. No te preocupes, esa mujer me obedece por completo. Hace más de un mes,
Vino a nuestra ciudad de Guangzhou para comerciar e intercambiar en nombre de la ciudad de Daxia Yandao. La conocí una vez. Ella quería jugar conmigo durante 3 días, pero no tenía mucho tiempo, así que la envié lejos después de jugar con ella una vez. Esa chica me contacta todos los días y hace todo lo que le digo. No habrá ningún problema. Aunque dijo eso, algunas personas en el equipo todavía se sentían incómodas. Aunque Bian Juntai ocupa un alto cargo, no es quien tiene la última palabra dentro del equipo. Esto se debe a que un equipo de élite no puede ser el único fuerte. El mago jefe del equipo, un hombre de mediana edad con gafas, frunció el ceño y dijo, es mejor ser cauteloso. Si esa mujer les cuenta a los oficiales de Daxia sobre nuestro plan. Bian Juntai interrumpió a la otra parte y se burló. ¿Soy tan estúpido como para contarle el plan detallado? No te preocupes, solo le dije que organizara el tiempo ella misma y atrajera a los guardias marítimos de Daxia durante 2 minutos. Esta mujer probablemente pensó que solo estábamos contrabandeando y no tenía idea de nuestro verdadero plan. De esta manera todos se sentirán aliviados. Pero lo que no saben es... Esta serie de palabras fueron escuchadas por Infeng cuando llegó al cielo sobre este escondite. Por supuesto, Infeng no escuchó a escondidas intencionalmente. Fue principalmente porque su percepción era demasiado sensible y no tuvo más remedio que escuchar. La razón por la que Infeng permaneció sobre el escondite durante casi 1 minuto fue porque estaba estudiando su pequeño poder sin deseo. Aunque Infeng no entró al escondite, e incluso había una capa de barrera defensiva entre ellos, pero se pueden utilizar medios de autoridad como este siempre que Infeng pueda sentir la presencia de la otra parte. Esto sigue siendo mucho más cómodo de utilizar que una gran autoridad. Infeng pensó en su propia autoridad de juicio y se dio cuenta de que sería bastante problemático llevar a cabo un juicio. Pero siempre que tengas una divinidad lo suficientemente alta, puedes consumir directamente la divinidad y crear caracteres de lenguaje divino antiguos, para que puedas definir el objetivo del juicio en cualquier momento y en cualquier lugar. Sin embargo, el límite divino actual de Infeng no es suficiente. Aún hace falta seguir desarrollando. No deseo tener una autoridad pequeña y puedo usarla directamente con las 84 personas en la sala de conferencias. Privarlos de todos sus deseos requeriría más de 50.000 puntos de divinidad. Capítulo 859. ¿Odiar a los chaebols? ¿Convertirse en uno? Infeng estaba un poco sorprendido por el consumo de tanta divinidad. Esto es demasiado consumo. Eso se debe a que mi poder de combate es mucho mayor que el de ellos. Infeng miró más de cerca. Para privar a Bian Juntai de todos sus deseos, se requieren 1725 puntos de divinidad. Algunos otros hombres fuertes en el campo necesitan consumir entre 500 y 1200 puntos de divinidad, pero solo hay 5 personas que consumen más de 1000 puntos. En promedio, cada persona tiene más de 600 puntos de divinidad. Esto significa que para privar a tantas personas de sus deseos se necesitarían más de 500.000 años de vida. Consumiendo tanta energía divina, los beneficios deben ser buenos, ¿verdad? Infeng lo pensó y decidió proceder paso a paso. El límite superior de su divinidad ahora es solo de más de 10.000 puntos, y no puede eliminar sus deseos de una vez. Si este fuera el caso, una vez que alguien notara que algo anda mal, la noticia probablemente se filtraría, lo que daría lugar a complicaciones. Afortunadamente, Infeng no tenía miedo en absoluto. Justo cuando Bian Juntai y sus hombres estaban teniendo una acalorada discusión, Infeng murió en un desastre. 100 pequeños ojos de la muerte se reunieron alrededor de Infeng en un estado invisible. Inmediatamente después, Infeng se arrodilló para adorar al emperador y controló con precisión el alcance efectivo dentro de la sala de conferencias. En ese momento, 84 jugadores del gremio, God of War, incluido Bian Juntai, se arrodillaron involuntariamente en dirección a Infeng. Además, Infeng asignó pequeños ojos de la muerte para fijarlos en las 84 personas. Extiende directamente su tiempo de rodillas a permanente. En ese momento, los 84 miembros de Bian Juntai quedaron estupefactos. ¿Qué está sucediendo? No sintieron que nadie atacara la barrera defensiva. Entonces, ¿cómo es que de repente fueron controlados y obligados a arrodillarse en una dirección? Pero ahora estaban arrodillados y no podían hacer nada en absoluto. Como esta era la realidad, y el juego de Blue Star y la realidad aún no se habían fusionado por completo, no podían ver cuánto tiempo duraría su estado de rodillas. Si estuvieran en el juego, viendo esta rodilla durar para siempre,
probablemente se desmayarían de la desesperación. Después de que Infeng los controló a todos, ya no tenía prisa. Primero, seleccionó a más de 20 jugadores débiles del Gran Reino Han y activó su pequeño poder de no tener deseos. Las alas del demonio negro detrás de Infeng comenzaron a revolotear, y una niebla negra voló directamente a través de la barrera defensiva y hacia la sala de conferencias. Debido a las características de la profesión de sombra de Infeng, la niebla negra también es su efecto especial. Su sigilo es muy alto y nadie lo ha descubierto. Has privado a los jugadores de todos sus deseos por la montaña Tianguan. Has privado a los jugadores de todo su deseo por el sabor del capuchino. Habéis privado a los jugadores. Junto con una serie de indicaciones del sistema, a 20 jugadores en la sala de conferencias se les quitaron todos sus deseos, pero nadie los notó. Pierden el deseo de actuar, el deseo de hablar e incluso el deseo de pensar. Esto hace que no se diferencien en absoluto de las verduras. La única diferencia puede ser que todavía están conscientes y tienen cognición. Al principio, cuando los obligaron a arrodillarse, sintieron tensión, confusión y miedo. Sobre todo cuando vieron que incluso el presidente Bian Juntai se arrodilló, de repente comprendieron que las cosas podrían no ir bien. Pero ahora, cuando sus deseos son despojados, todos sus pensamientos desaparecieron en un instante. ¿Miedo? ¿Nervioso? ¿Confundir? Todas las emociones desaparecieron a la vez. Así es como vienen los beneficios de este pequeño poder sin deseo. Primero, privar al jugador de sus deseos. Tras la privación, el objetivo entrará en un estado de completa ausencia de deseo, equivalente a un estado semivegetativo. En este momento no puedo obtener ningún beneficio. Debo esperar a que estos jugadores, a quienes se les ha quitado el deseo, mueran. Luego, con base en su poder de combate, atributos, niveles y sobre todo, el tiempo que sobrevivieron tras ser privados de sus deseos, calcularé la recompensa final por todos sus atributos. Después de ser privados de sus deseos, cuanto más sobrevivan, mayores serán sus atributos finales. Esto hizo que Infeng se sintiera un poco incómodo. Parece que si quiero obtener los beneficios de los atributos de la autoridad sin deseo, todavía necesito esperar un tiempo. Afortunadamente, el consumo de este pequeño poder de no desear es algo que ocurre una sola vez. Comparado con mi extremo amor por la pequeña autoridad, no es tan difícil. Pronto, Infeng llenó la pulsera psicodélica con divinidad. Sigamos despojando a más personas de sus deseos. Aunque consumía mucha divinidad y esperanza de vida, Infeng creía que estos consumos eran definitivamente significativos y le traerían un aumento suficiente en todos los atributos. Infeng repuso su divinidad una y otra vez, despojando los deseos de los jugadores una y otra vez. En esa sala de conferencias, alguien finalmente sintió que algo andaba mal. Aunque nadie podía moverse, aún podían mirar a su alrededor. Cuando vieron que los ojos de algunos jugadores a su alrededor perdieron repentinamente su brillo, se dieron cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Bian Juntai, que estaba arrodillado en el medio, también descubrió el problema. Después de ser obligado a arrodillarse, las emociones en los ojos de sus subordinados y la dirección del gremio eran muy fuertes y obvias. Duda, nerviosismo, miedo. De repente, sus ojos se quedaron en blanco y parecieron haber recuperado por completo la compostura. Pero esto es totalmente irrazonable. Ahora que el estado forzado de arrodillarse no ha sido levantado, ¿cómo podrían volverse completamente sin emociones? Bian Juntai se dio cuenta de que el problema era grave, pero no tenía absolutamente ninguna posibilidad de hacer nada. De repente, Bian Juntai sintió un zumbido en la cabeza. Tras ese repentino estallido, su mente se quedó en blanco al instante. Todos sus pensamientos, todas sus preocupaciones, todos sus deseos, desaparecieron en ese instante. Las 84 personas en la sala de conferencias estaban en un estado en el que sus deseos habían sido despojados. En otras palabras, se convirtieron en 84 estados semivegetativos. El poder de la ausencia de deseos, al mismo tiempo que elimina los deseos, también puede ver simultáneamente los recuerdos del objetivo. Infeng estaba un poco sorprendido. Había un total de 84 recuerdos que podía revisar, pero no revisó tantos. Simplemente escogió al azar el recuerdo del líder, Bian Juntai, el dios de la guerra número 1 de Asia Oriental, y le echó un vistazo rápido. Apagar. Este tipo era originalmente un juguete del gran jefe del gran reino Han. Como resultado, en la era de los juegos olvidados por Dios, obtuvo un superpoder de combate. Esta persona solía odiar a los chaebols, pero ahora,
se ha vuelto como el chaebol que una vez fue. In Feng pensó con calma. Lo más importante es que In Feng obtuvo toda la información detallada sobre la información privilegiada en Daxia de su memoria. In Feng era demasiado perezoso para participar y le entregó la información directamente a Banje Beiyu y le pidió a los funcionarios de Daxia que se encargaran de ello. Entonces, In Feng planeó obtener algo de vida de Bian Juntai y otros. Después de todo, privarlos de sus deseos consumió más de 500.000 años de la vida de In Feng, y esta pérdida debe recuperarse. No hay duda de que Bian Juntai, o este gremio, definitivamente pueden permitirse una vida útil de 500.000 años. Pero la clave es, ahora Bian Juntai y los demás han perdido todo deseo. Incluso si In Feng les pidiera que renunciaran a sus vidas, no lo harían. Sin mencionar que les pidieron que renunciaran a su esperanza de vida, incluso si In Feng les lanzara una bola de luz con una vida útil de 1.000.000 de años, ni siquiera la mirarían. Para ellos, todo esto carece por completo de sentido. En ese momento, In Feng de repente sintió curiosidad. Después de usar la autoridad menor del no deseo, si uso nuevamente la autoridad menor del amor extremo, ¿tendrá un efecto milagroso? Capítulo 860. Pollo gris, ven aquí. Ya que tienes curiosidad, pruébalo. In Feng no usó su poder para atacar a todos en el campo, sino que solo eligió a Bian Juntai, el dios de la guerra N-1 en el este de Asia. Este tipo era originalmente el animado presidente del gremio God of War. Pero ahora solo había un hombre aturdido arrodillado sobre sus rodillas. Si algunas de las personas amantes de la diversión en Daxia vieran esto, seguramente comentarían pertinentemente, incluso después de curarme, todavía estoy babeando. In Feng no le dio demasiada importancia. Después de todo, para él, incluso Bian Juntai, el hombre más fuerte del gran reino Han, era alguien a quien podía matar con facilidad. Para In Feng, el único valor de Bian Juntai radica en: es el presidente del gremio God of War y tiene una autoridad considerable. Entonces, él ama mucho a los pequeños poderes y ataca directamente a Bian Juntai. Para hacerle sentir amor de nivel 2, solo se necesitan 32 puntos de divinidad. In Feng sonrió. Por supuesto, la otra persona es un hombre, por lo que In Feng no puede dejar que ese tipo se enamore de él. Eso sería demasiado repugnante. Por lo tanto, simplemente establezca como objeto de afecto de la otra persona el pollo gris. El pollo gris fue arrojado por In Feng en estado invisible y se confundió de inmediato. In Feng le dio una palmadita en la cabeza y le dijo con seriedad: eres un noble fénix del infierno y en el futuro serás el rey de la tribu fénix del infierno. Es razonable que alguien te admire y te adore, ¿verdad? Cuando el pollo gris escuchó esto, se quedó atónito. Oye, lo que dijo el emperador tiene sentido. In Feng asintió. Bueno, ahora intenta que ese tipo de ahí abajo libere la barrera defensiva del gremio dios de la guerra hacia mí, y luego haz que recopile todas las esperanzas de vida almacenadas en el gremio y me las entregue. En ese momento, la percepción de umbra de In Feng envolvió la sala de conferencias de abajo. El descubrimiento fue tal como esperaba. Después de ser influenciado por la poca autoridad de Wu Yu, Bian Juntai perdió todo deseo por el mundo. Pero cuando In Feng usó su pequeño poder para influenciarlo, Bian Juntai desarrolló una vez más un amor por el pollo gris. Después de que In Feng canceló el bloqueo del pequeño ojo de la muerte sobre él, Bian Juntai se recuperó rápidamente del estado de arrodillarse ante el emperador, y luego apareció una fluctuación en sus ojos. Obviamente, en circunstancias normales, Bian Juntai aún no mostraría ninguna anormalidad y sería casi como una persona vegetativa. En ese momento, Pollo Gris susurró un mensaje desde el Gran Reino Frío: liberen la barrera defensiva contra su majestad, Sombra. Inmediatamente después, In Feng escuchó un aviso del sistema. Los permisos de barrera defensiva del gremio, Dios de la Guerra, están abiertos para él. Dado que toda la dirección del gremio God of War se encuentra en esta sala de conferencias, esta noticia no la conocerá nadie más. En cuanto a los demás gerentes del gremio en la sala de conferencias, incluso si escuchas este mensaje del sistema, no reaccionarás en absoluto. ¿Por qué se le dio a Sombra la autoridad para controlar la barrera defensiva del gremio? No lo saben, pero no les importa. Parece que esta pequeña autoridad del amor extremo es realmente bastante útil. Aunque han perdido todo deseo, todavía anhelan incluso un poco de poder y obligarán a sus objetivos a obedecer sus órdenes, sin importar su voluntad. In Feng todavía se sentía un poco emocionado. Es evidente que Bian Juntai,
bajo la influencia de las dos pequeñas autoridades, se ha convertido en una existencia completamente inconsciente. Parece que sigue vivo, pero en realidad, es como si estuviera muerto. La única diferencia es que, como todavía está vivo, el pequeño poder del amor extremo aún puede actuar sobre él. En otras palabras, el efecto del amor extremo por el pequeño poder en Bian Juntai no fue restaurar su deseo de amar, pero oblíguele a obedecer órdenes. No hay diferencia entre este y un títere. Si ves la autoridad como una herramienta. Cuando la autoridad consume suficiente divinidad, puede imponer por la fuerza los efectos de las reglas de la autoridad sobre el objetivo, dejándolo completamente a merced de la autoridad. Es así cuando uno no tiene ningún deseo de autoridad pequeña, y también es así cuando uno tiene un gran deseo de autoridad pequeña. A partir de ahora, cuando ejerza directamente mi autoridad judicial, será lo mismo. La diferencia es que cuando puedo ejercer libremente mi autoridad para juzgar, puedo definir libremente el contenido del juicio. Ahora bien, hay quienes aman la autoridad pequeña y quienes no la desean. Sus efectos están completamente definidos, e incluso pueden considerarse dos máquinas. Entonces, In Feng trajo a Gray Chicken con él y cruzó la barrera defensiva del gremio del dios de la guerra y entró directamente a la sala de conferencias. Él y el pollo gris aparecieron ante la vista de Bian Juntai y otros. Había un total de 84 hombres y mujeres fuertes del gremio del dios de la guerra, y las imágenes de In Feng y Ui Ji se reflejaban en sus pupilas. Era un hombre misterioso envuelto en una niebla negra, con alas blancas y negras extendidas tras él. Junto a él había un fénix con la cabeza en alto, sus alas negras aleteando, y su cuerpo ardiendo en llamas negras como el infierno. Si fuera en circunstancias normales, estas personas definitivamente quedarían impactadas más allá de las palabras cuando vieran a In Feng. Pero ahora, esta gente, ninguna de ellas reaccionó en absoluto. Para ser precisos, no se puede decir que estas personas sean aburridas. Al contrario, tienen una visión muy clara, lo que significa que sus mentes también lo son. Pero el punto es que han perdido todo deseo. En el proceso, incluso han perdido algunos de sus instintos. Cuando vieron a In Feng, probablemente pensaron, oh, viene sombra. No me extraña que todos estuviéramos controlados. Tengo algunas ideas, pero no muchas, y ciertamente no me sorprenden. In Feng parecía caminar entre un grupo de figuras de cera realistas y pronto llegó frente a Bian Juntai. Siguiendo las órdenes de Gray Chicken, Bian Juntai se inclinó tranquilamente ante Gray Chicken y luego emitió varias órdenes al gremio. Esto lo demuestra. Bian Juntai no estaba realmente enamorado de Gray Chicken. Sus propias emociones habían sido completamente borradas, quedando solo la parte que fue forzada por el pequeño poder del amor extremo. Es equivalente a que pensamientos y acciones se hayan separado completamente. Autoridad. Demasiado poderoso. Incluso In Feng estaba un poco sorprendido. Frente a esos antiguos dioses, humanos, incluso ángeles, demonios, etc. Me temo que todos son hormigas que pueden ser manipuladas a voluntad. Si no tuviera tanto poder en sus manos, In Feng probablemente se sentiría un poco desesperado. Pero el pequeño poder del amor extremo y la falta de deseos, este poder, obviamente no fue dominado verdaderamente por In Feng. Ahora es solo un usuario de pequeño poder. Actualmente, solo posee la autoridad del juicio, y también se está activando la autoridad de los psicodélicos. Desafortunadamente, estas dos grandes autoridades no pueden ejercerse libremente por el momento. Fue al mismo tiempo que In Feng estaba manipulando a Bian Juntai para robarle la vida en el gremio del dios de la guerra. Los otros dos lugares también empezaron a atacar. Como Bian Juntai y los demás no estaban muertos, las acciones de In Feng no atrajeron la atención de ningún otro personal relevante. En las aguas de la ciudad de Guangzhou, país del gran frío, la mítica jefa, madre de la destrucción, Kreia, se esconde en un bosque, preparándose para marchar hacia Daxia. Junto a ella estaba Virginie, vestida con una túnica de noble, y un equipo de 6 miembros del gremio God of War. El presidente ha dado la orden, podemos actuar ahora. El equipo de 6 hombres estaba a punto de entrar en acción. De repente, sin previo aviso, se arrodillaron en una dirección. Aún más que ellos. Incluso la madre de la destrucción, Corea, que se arrastraba junto a ellos como una colina negra, dobló sus garras de dragón y se arrodilló en una dirección. Esta situación confundió al equipo de 6 miembros y al mítico dragón negro Boss. Solo mamá Virginie no se vio afectada en el campo. Entonces, una sombra negra,
montada en un pterosaurio espada de hueso blanco oscuro, cayó del cielo. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.